Bien, bendiciones y buenas noches. A Dios gracias por esta noche estar acá una vez más para aportar un grano de arena, una piedra más, un bloque más en la construcción de la vida de la iglesia, sabiendo de que se nos ha asignado una responsabilidad en Cristo eterna para la vida corporativa de la iglesia y en la construcción de lo que venimos haciendo. Yo quiero compartir con ustedes un tema esta noche que titular las medidas de Dios, o la medida de Dios, por la medida de Dios. Y aunque hablamos acerca de la medida de Dios, obviamente nos da una idea, escuchando siempre una parte de la Escritura cuando dice, el mismo Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces hay una parte que dice que Dios piensa de una manera como diferente. Y muchas veces nosotros cuando vamos a construir algo en la tierra, lo hacemos a nuestro gusto, a nuestro deseo, sin entender también que Dios también somos semejantes a Dios, que Dios tiene una voluntad y tiene un pensamiento, tiene una manera de pensar y una manera de hacer las cosas. Cuando el mismo Jesús, en la oración, modelo, él decía que teníamos que buscar, establecer en la tierra, o sea, la oración cuando decía, venga tu reino como en el cielo, así en la tierra. Obviamente, y que nosotros somos responsables de anunciar el reino de Dios y de implementar en nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, el reino de Dios, en la manera que se nos va revelando. O sea, se nos va revelando el reino de Dios, de la manera que se nos va revelando, lo vamos obedeciendo a esas palabras, y el obedecer a esas palabras trae una implementación, o sea, trae una ejecución de poder ver la voluntad de Dios en la tierra. Y obviamente, cuando usted escucha la voz de Dios y escucha la palabra de Dios, a veces usted dice, no está fácil esta palabra que Dios nos está dando, porque rompe una estructura mental, un sistema de pensamiento humano, que a veces está adaptado a un estilo de vida terrenal, para establecer el reino de Dios y el orden de Dios en nuestra casa, familia, ministerio y congregación. Ahora, partiendo de una cita que veníamos manejando hace un rato atrás, y iremos compartiendo los días de enseñanza, y cuando en el libro de Apocalipsis, lo vimos también en la clase pasada, capítulo 11, verso 1, cuando el apóstol Juan vio allí y se le revela al apóstol Juan, y dice, entonces me sonaba una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, obviamente, sin poder entender que nosotros como iglesia tenemos una medida, que a veces son congregacionales, son de liderazgo, pero obviamente Juan ya no tenía una medida personal como ministro, sino que se entregaba a Juan una medida celestial. Se entregaba a él una medida celestial. Y obviamente cuando a ti se te entrega, se te revela una medida, y esta medida es la medida del cielo, para poder medir en la tierra. Es de donde ahí Dios nos revela en otra parte de la Escritura, cuando Dios le habla a unos reyes y le dice, he aquí, ha sido pesado, tu reino ha sido pesado, dice, y ha sido hallado como falto. El niño que tenéis que una de las medidas son las libras, ¿verdad? Donde fue pesado, no fuiste hallado falto, conforme a la medida de Dios y no a la medida de cosas de los hombres. Y obviamente, cuando hablan a Juan, se le entrega esta vara de medir para que mida tres cosas, que lo vayamos analizando: el templo, el altar y los que adoran, que son medidas, claro, de una vida eterna. Yendo al libro de 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. 1 Corintios 3, 16. Y vamos a estar tocando acerca del templo, brevemente acerca del templo, la primera medida, cómo medimos el templo. Y obviamente comprendiendo y dando luz lo que la Escritura nos enseña. 1 Corintios 3, 16. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Obviamente, ahora Corintios nos dice que nosotros, que somos el templo de Dios. Y obviamente se le dice, obviamente, esta parte de acá, se dice, Juan, mire el templo. Y somos el templo de Dios. Obviamente, como iglesia tenemos que comprender que esta construcción eterna que estamos trabajando en ella, la cual es la iglesia, la vida del creyente, entonces
Ahora acá en 1 Corintios 3:16 dice, no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros. Ahora, obviamente, si la iglesia es el templo de Dios, tenemos que ver cómo estamos viviendo la iglesia, cómo estamos, dando las medidas celestiales en la vida de la iglesia, para que la iglesia entienda que tiene que trascender a lo eterno y que la dimensión, la magnitud de lo que se nos ha llamado a establecer nuestra vida son medidas celestiales y no terrenales. Esto rompe la estructura de criterios en tu vida, en mi vida, rompe un sistema de pensamiento a veces hasta en la oración, y pensamos que lo que estamos haciendo está bien, pero obviamente cuando se nos revela la medida de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida personal, es donde viene confrontándonos, en este caso, en cada área de lo que hacemos, de lo que oramos, de lo que anunciamos, de lo que decimos, incluso en nuestros pensamientos, en nuestra vida personal. Por eso es que Dios le decía, mis pensamientos, una parte de Israel, no son vuestros pensamientos. Haciéndole entender a Israel que había cosas que no eran como ellos pensaban y que Dios estaba pensando de una manera diferente. Ahora, yendo a la vida de la iglesia, en 1 Timoteo 3:15, le decía el apóstol Pablo a Timoteo en 3:15, para que si tardo sepa cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, Pablo también le enseñaba a Timoteo que la iglesia, como casa de Dios también, vemos citas en paralelo demostrando que ese templo, revelado allá en Apocalipsis, ¿verdad?, es una expresión ya eterna de lo que hoy en día estamos viendo temporalmente en los días presentes en la vida de la iglesia. Ahora, yo ciertamente en 2 Corintios 6:16-18, y quiero hacer alguna cita para que puedan comprender algunos paralelos importantes. 2 6:16-18 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y obviamente cuando decía Corintios, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Vuelve a topar algunas citas más, recordándonos nosotros como iglesias que somos cosas, templo de Dios. Ahora, obviamente, cuando entonces explicaba, y yendo al paralelo de Juan, y Juan vio el templo, y se le entera una vara para medir el templo, cómo tenemos que medir hoy día la casa de Dios, cómo medir la iglesia, saber si tiene la medida correcta, saber si tenemos una expresión en la iglesia de esa medida eterna, de esa dimensión, construcción eterna, y tener que corregir. O sea, si no está mal que usted se equivocó un día, le pida perdón al Señor, perdóname, pues yo pensé que sí se podía, pero no se puede. Y decíamos un día acá en la iglesia que uno de los errores que a veces no hemos entendido, que nosotros como ministros competentes de este evangelio glorioso somos sacerdotes. O sea, un ministro competente es un sacerdote competente de este Nuevo Testamento, de este nuevo pacto. O sea, un sacerdote que sabe moverse bien, ¿dónde? En el templo de Dios. O sea, es lo que estaba diciéndole, en pocas palabras, Pablo a Timoteo, mira bien cómo debes de conducirte, ¿verdad?, en el templo de Dios viviente, que es la casa de Dios, en la iglesia. O sea, mira bien cómo oficia el sacerdocio, mira bien cómo te mueves en el sacerdocio, porque obviamente cuando hablamos de templo, dentro del templo, solamente había funciones como sacerdotales, en realidad. Por eso que tenemos que comprender que este evangelio, el cual dice la escritura que Dios hizo rey y sacerdote, tenemos que saber cómo lo vamos a emplazar, cómo lo vamos a dimensionar, cómo lo vamos a exponer. Y si usted ve estos paralelos que estamos usando, diciéndole a Pablo a Timoteo, ser responsable de tu asignación sacerdotal, haz las cosas correctamente, no te conduzcas mal. Estaba diciendo a Pedro, examina tu sacerdocio, resuelve hacer las cosas correctamente en el sacerdocio de la iglesia, que es el templo de Dios. Entonces, para que hoy en día los que van a salir al ministerio y los que están oficiando hoy en día el ministerio comprendan que hay cosas en la iglesia, que las cosas en la iglesia no hay que estar inventando nada. O sea, en la iglesia no hay que estar inventando nada, todo está como de eso, está consumado, todo está ya organizado. El mismo Dios ha construido la iglesia y que ahora está expresando en la tierra esta construcción, y que nosotros como sacerdotes tenemos que hacer las cosas como Él nos manda y no realmente como nosotros queremos o pensamos. Hoy en día nos estamos dando cuenta que hay un sistema de pensamientos humanos
se quiere poner en práctica algunas cosas en la iglesia, porque lo ve bonito, lo que me gustaría, no sé, lo veo bonito. Incluso se ha traído un poco el mundo, ¿verdad? La cultura terrenal a la vida de la iglesia. Entonces se han traído modas, se han traído músicas determinadas como estilos terrenales que no tienen que ver con expresiones como con expresiones eternas. Y entonces, aunque un día quizás la pusimos en práctica por ignorancia, tenemos que comprender de que en esta expresión eterna lo temporal no sirve. Y es por eso dice que el que ponga otro fundamento, y que sobre este fundamento, decía el apóstol Pablo, cada cual tiene que ver cómo sobreedifica. Entendió primeramente que el fundamento es Cristo, pero que sobre ese fundamento no se puede construir con qué, con hojarasca, no se puede construir con materiales temporales, sino que con materiales eternos. Y esa es la realidad, porque si nos ha dado vida eterna, es para poder expresar en la construcción de la iglesia la expresión de esta vida eterna. Y es por eso que tenemos que empezar a revisar nuestras congregaciones, en el liderazgo, en la gente que está llegando, en los cantores, en los músicos. ¿Cuál es la razón por la cual están haciendo las cosas? Si buscando una posición humana, si buscando una gloria ministerial, un orgullo, satisfacción de alguien porque canta bonito, pero entiende que ese no es el sentido, sino que el sentido realmente es una expresión de esta construcción eterna, la cual es una responsabilidad de sacerdocio. Y en la realidad, cuando vemos a Juan, en otra parte, donde él dice que él vio, dice, la esta medida, y hombre de Juan como sacerdote de Dios, se le entrega esto para cosas, para revisar funciones sacerdotales. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de Dios están para supervisar y que lo que estemos haciendo, que esté bien, que el culto esté bien, que la adoración esté bien, que el sacrificio esté bien, ¿verdad? Y si nosotros somos, o sea, como sacerdotes, quebrantamos este código y somos permisibles en nuestras congregaciones, en los lugares, de algunas cosas que no están bien, entonces se nos va a ya analizar, y ya no como hermanos, o sea, ya no como hijos, sino como ¿qué? Como sacerdotes. Ahora, no soy entendido que te voy a explicar, porque todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios. Entonces, una cosa es que ser hijo de Dios, y otra cosa es que tú entiendas que tienes una asignación sacerdotal, que no es lo mismo. Porque hijo de Dios es parte de una familia, tiene un padre en los cielos, pero en cuanto a asignación habla de oficio, o sea, oficial, entendiendo que el Antiguo Testamento era una antesala de las cosas que habían de venir, o sea, las cosas eternas, cómo se escogían los sacerdotes, sus funciones sacerdotales, cómo tenían que vestirse los sacerdotes, cómo pudieron oficiar, la consagración, el estilo de vida, lo que no podían comer, lo que podían comer, las cosas que dañaban su santidad, porque era necesario que el que oficiaba en el sacerdocio tuviera medidas de santificación en su vida para poder oficiar en este caso, en el tabernáculo o en el templo de Dios. Ahora, en esta parte, en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 13, dice Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, si usted va a esta parte, es cuando Jesús, en su celo, entra al templo. Recuerden que el templo es el tipo de ¿qué? De esa construcción eterna. Pero Jesús no estaba viendo una construcción temporal, Jesús estaba viendo cosas que una expresión eterna. Y es por eso que cuando él entra al templo, él se enoja, porque él ve que en el templo están los campistas, negociando, ¿verdad? Para los que llegaban al templo. Y en la cultura de Israel, en esos tiempos, había gente que entonces traían, como la gente cuando pecaba o la gente cuando traía un sacrificio que no tenía el animal, entonces traía dinero, traía economía, o traía algo, y estaban negociando a la entrada del templo, y entonces te cambiaban lo que tú querías. ¿Qué te hace falta a ti? Un cordero, entonces ahí negociaban y se convertía en un lugar de negocio, y ya dejaba un lugar de mercado, y ya no era el lugar realmente de esa condición. Ese era el objetivo, sino que la persona cuando venía a traía lo que era suyo, lo que tenía que ofrecer y no lo que negociaba en este caso. Ahora, cuando esto pasa, Jesús se enoja y vuelca, se olvida las mesas de los cambistas y estorba el negocio que viene en ese momento, que allí en ese lugar, y dice que cogió un látigo. Hay una versión que dice que le dio latigazo por los lados, y como usted mira ahí, vio a un aquí tú como ya enojado, vio de amor, pero bravo, pero enojado, ¿verdad? Amonestando la actitud
porque obviamente él, que sabía una construcción eterna que tenía que establecerse y que el templo era una tipología de aquel tiempo de esa construcción eterna, él no podía permitir, como sumo sacerdote, escucha, amado, como sumo sacerdote, él no podía permitir que en el templo se hicieran este tipo de cosas. Ahora, obviamente, si usted lo mira desde un punto de vista como cubano, como mexicano, o como ecuatoriano, como quiera verlo, no va a poder comprenderlo. Pero si usted lo mira como una función de responsabilidad, como sumo sacerdote, Jesús, como sumo sacerdote, en este caso, no podía permitir eso, que eso ocurriera. Ahí hay una expresión de Una expresión. Nicodemo cuando dice el celo de mi casa. Sí, el celo de mi casa me consume. O sea, los sacerdotes tienen que velar por ese celo de Dios en esa bendición eterna, y hay cosas que no podemos permitir, y de la manera que se nos va revelando lo que no es permisible en la vida de la iglesia, o sea, en la manera que se nos va revelando esa expresión eterna, tenemos que cerrar ciclo a lo que no pertenece a esta construcción y pedir perdón a Dios. Señor, perdónanos porque nos hemos equivocado, porque nuestro mayor deseo de hacer las cosas, pues no hemos hecho las cosas bien, pero sí tenemos que absorber esta medida eterna. Y Jesús lo que estaba viendo es que esa medida establecida en esos días de Israel no era la medida de Dios para la casa de Dios. O sea, no era el orden de Dios para la casa de Dios. Había un desorden. Ahora, si usted lo mira como política o como de comercio terrenal, dice, está bueno, lo veo bien, o sea, no estoy pasando trabajo. Si usted cometió un pecado, después de que tú lo veas, después de tanto, tú vas y punto, resolviste el problema. Pero el mismo Dios no establece pensamientos de este tipo, y el mismo Jesucristo como sumo sacerdote, recuerde que Cristo es, ¿qué cosa? El sumo sacerdote según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Ahora, como, claro, en ese momento nadie lo veía como sumo sacerdote, la gente lo veía como el hijo de María, otro lo veía como quizás como un profeta, otro como, ¿sabes? Como alguien más que anunciaba el reino de Dios, pero él revelándose, había una revelación en esta actitud de Jesús, cuando él vuelca las mesas y saca a los cambistas, da una expresión y una manifestación de la revelación de ¿qué? Del sumo sacerdote. O sea, ya no estaba en el templo para enseñar, ahora estaba como cuidando y velando de cosas del culto, cuidando y velando del sacerdocio, como sacerdocio, de cosas velando del orden de la vida de Dios, en este caso en la casa de Dios. Y entonces, ¿cómo a veces, quiero que por favor las preguntas que usted pueda tener al final y me las tenga por ahí para ir mencionándolas, pero quiero dar enseñanza porque tengo un tiempo determinado. Y entonces, ¿cómo es que hay veces nosotros tenemos que poder ver cómo Cristo se va revelando, cómo Cristo va expresándose cuando se revela ante los tres apóstoles y se transfigura y da una expresión de ¿qué? De ese Rey eterno, donde estaba hablando con Moisés y estaba hablando con Elías? ¿Quién se le reveló a Moisés y a Elías? El mismo Cristo. Ahora acá, ya ahora entraba el templo y empezaba a revelar en su celo de cosas que aún al sumo sacerdote, pero la gente no veía a Jesús como sumo sacerdote. Lo que está viendo que a un hombre criado en un barrio quizás ahí en Israel, que enojado, bravo, miraba la mesa porque veía que las cosas estaban mal, pero en el espíritu, pero en lo eterno, es lo que estaba ordenando la casa, construyendo la casa, edificando la casa y velando por la construcción. Ahora, ese sumo sacerdocio de Cristo aún todavía está vigente cuando en la iglesia, ¿cómo está de cosas? Sacando las cosas que están mal, tirando las cosas de la gente que están mal, diciéndole a la gente, no puedes hacer esto. Por eso yo le decía a alguien en estos días que tomaba una decisión X para oficiar algo, para legalizar algo en una congregación, yo le decía, todo sacerdote que quiera legalizar algo sin contar con Dios, porque Dios no tiene que ver con eso, es ilegal, porque ahí está el punto. El hecho de que un pastor te apruebe algo, pero si eso que te aprueba el ministro no está en el orden de Dios, en el orden de la casa, en el orden de la iglesia, es ilegal como sacerdocio, como sacerdote que te haya aprobado algo determinado. Porque el sacerdote vela, ¿por qué? Por el orden espiritual de la construcción eterna. Y esa es la realidad de esto que estamos enseñando en los días presentes. Ahora, en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 15, libro de Marcos, capítulo 11, verso 15, dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas y los que vendían palomas.
O sea, ahí vemos el goza que a Cristo el goza, corrigiendo el desorden de la casa, el desorden de cómo se había que oficiar un culto, porque había una ordenanza. Dios no ha abandonado las ordenanzas, Dios gobierna por leyes, por decretos, en este caso la iglesia por decretos eternos, por asuntos eternos en la vida en Cristo. ¿Cuánto dicen amén a esto? Entonces, esta realidad de lo que vamos a estar enseñando en esta noche, que tiene que ver precisamente con esto, con oficiar, con velar este oficio como iglesia. Y obviamente decíamos en la enseñanza pasada que a Juan se le entrega esta medida, o sea, que se le entrega, no se le entrega a un hombre, se le entrega al mismo Dios, le entrega a Juan como apóstol de la iglesia para medir el templo, medir la construcción. O sea, la pregunta, ¿estamos haciendo las cosas bien? Para medir correctamente, ¿esta medida que estamos haciendo es lo correcto? O sea, ¿estamos oficiando las cosas correctamente? O sea, comprendiendo de que en esta construcción hay cosas importantes a tratar. Y a su nombre, quiero soltar esta primera cláusula, porque voy a soltar por cláusula para apoyarnos. Espero que esta primera enseñanza le pueda seguir construyendo. Un fuerte abrazo.